Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Yo me siento muy contenta de estar el día de hoy con ustedes para conversar de varios temas, pero primero quisiera darle las gracias a Zenaida Méndez. Usted es una inspiración también, es una gran inspiración por su vida y su liderazgo, por su capacidad de servicio, por la visión que ha tenido de dar muchísimos pasos y además de entender que la fortaleza de las líderes es trabajar conjuntamente, que no se trata de ser una luz aislada, sino que este esfuerzo de esta cumbre de líderes latinas y el caucus de mujeres dominicanas es un esfuerzo de juntar a muchísimas mujeres que están haciendo la diferencia. Así que muchísimas gracias por invitarme, porque realmente vine a aprender de lo que están haciendo, vine a aprender, vine a recargarme de fuerza, porque es la única manera en que podemos avanzar. También quisiera darle las gracias a las personas que han hecho posible que estemos aquí, a quienes nos recibieron en el lobby, a quienes arreglaron la sala, a quienes han hecho cargo de los alimentos, a quienes hacen posible que esos detalles que una solo se da cuenta que no existen cuando no están, pero que muchas veces las pasa por alto y que son indispensables para tener este trabajo y esta conferencia que ustedes han tenido el día de hoy y el día de ayer. Mucho de ese trabajo lo hacen mujeres, mucho de ese trabajo lo hacen mujeres negras, mujeres latinas, y tenemos que recordar que la base de la economía está muchas veces en esos trabajos que son invisibles y que muchas veces son los peor pagados. Quisiera también agradecerles a todas las que están aquí, a ustedes, porque una tiene que tener compromiso cuando un sábado por la tarde, con este clima, decide trasladarse y venir a una conferencia como esta. Y decir que me emocionó muchísimo escuchar a una amiga de lejos que tengo, que es Edith, contando un poco de su historia, de la historia y de cómo el periodismo significa hacer cambios importantes. Y yo quiero contarles un poco de la mía, haciendo un tributo primero a nuestras ancestras y ancestros, a quienes caminaron antes que nosotras y nosotros, a esas mujeres que se atrevieron a hacer cosas extraordinarias. Yo soy parte de una generación de personas que fueron esclavizadas y que no se rindieron nunca, que levantaron la cabeza una y mil veces y que nos permitieron, a pesar de los obstáculos que estamos enfrentando, tener una vida muchísimo mejor que la que ellas y ellos tuvieron. Pero también soy parte de una generación grande de mujeres alrededor del mundo, en este hemisferio, en mi país, pero en toda América Latina, de mujeres que fueron capaces de dar los pasos grandes y de luchar por el voto y de luchar por los derechos y de reivindicar que las mujeres estamos para compartir el poder, para compartir los recursos, para compartir las decisiones si queremos tener un mundo justo. Y por eso hago un tributo a quienes caminaron antes que nosotras y nos permiten hoy estar aquí. Yo quisiera empezar contándoles quién soy yo. Yo soy una mujer afrodescendiente costarricense del Caribe de mi país, hija de una familia de 5 mujeres y 2 hombres, una familia grande. Yo siempre digo que en esas familias grandes una aprende desde allí a hacerse líder, porque hay que sobrevivir en las familias grandes, en esas familias en donde hay que tener capacidad de negociar desde muy rápidamente, hay que aprender a avanzar
y a llegar a acuerdos si quiere una sobrevivir, y también aprende las cosas que luego son fundamentales para la vida. Yo soy de una familia negra en un país no negro, no mayoritariamente negro, en donde desde muy pequeña mi papá y mi mamá nos enseñaron a contestar a los insultos racistas afirmando lo que para nosotras y nosotros se convirtió en un mantra, y era: a cualquier insulto racista conteste con afirmación: soy negra, y con mucho orgullo. Y eso marcó mi vida, porque yo creo que una de las cosas más importantes, y cuando estamos en un país como este, ustedes que les toca vivir en un estado como este y en una ciudad como esta, me parecía extraordinario cuando escuchaba a Jocelyn decir: no podemos obviar que vivimos en sociedades profundamente machistas y profundamente racistas. Y tenemos que recordarlo no para sentirnos abrumadas, sino para saber el tamaño del desafío que tenemos. Porque realmente lo que procuramos cuando asumimos los espacios de poder, y me encanta oír a Génesis decir: es poder lo que necesitamos. Claro que es poder, claro que es poder. Es poder para la vivienda, es poder para la educación, es poder para la salud, es poder para el trabajo, es poder para tener una verdadera dignidad. Y quienes estamos aquí, que me parece maravilloso además, que tenemos ya casi a la alcaldesa en la sala, en el proceso, quienes estamos aquí hemos entendido que tenemos que caminar en los espacios de poder y de toma de decisiones, que empiezan desde el espacio comunitario, desde el barrio, y por eso, Zenaida, me encanta que el poder se construye de abajo para arriba. Se construye cuando una puede dar cuenta de las cosas que hizo en el espacio más inmediato y cómo fue asumiendo y caminando hacia adelante. La verdad es que desde mi propia historia, yo pronto descubrí que tenía una misión. Y yo quisiera contarles la historia porque quisiera que hagamos una revisión de lo que implica ser líder. Un poco como para que lo tengamos siempre en conciencia, pero también porque siempre tenemos que estar trabajando para alcanzar, para dar un paso más que el paso que ya dimos. ¿Y cuándo se termina? En general, cuando uno asume estas tareas de servicio, porque el liderazgo es una tarea de servicio. Y es una tarea de servicio que yo incluso digo que nuestro gran desafío es transformar la lógica del poder oficial que hemos tenido. Ese ha sido un poder machista, un poder de sálvese el quien pueda, un poder de competencia, un poder de depredación. Y ha logrado cosas, claro que sí, pero también ha logrado que aumente la pobreza, también ha logrado que muchísimas personas estén al margen de los derechos más elementales, ha perpetuado las sociedades coloniales estratificadas por género y raza, y nosotras tenemos que estar seguras de que eso es así. Tenemos otra forma y tenemos que reforzar que tenemos esa forma. Yo joven me di cuenta de que era necesario hacer caminar la milla extra, que no podía mirar alrededor y ver que habían cosas que era necesario hacer y no poner de mi parte. Porque finalmente estoy convencida que las personas, los seres humanos,
venimos al mundo con dos objetivos. Uno personalísimo, que por cierto hay que tomárselo muy en serio, las metas personales, lo que queremos hacer con nuestra propia vida, los sueños que queremos alcanzar, lo que queremos construir y cómo nos esforzamos para eso. Eso es muy importante, pero es insuficiente. El segundo es lo que debemos hacer por la comunidad, el país y el mundo en el que vivimos. Ese es el segundo. Y yo el poder lo veo cuando yo fui precandidata presidencial en el año 2009. 2 veces aspiré a una candidatura presidencial en mi país. Yo quise comparar el poder que quería llevar a Costa Rica como el poder y la imagen de una madre. Y yo a mi propuesta le llamé el gobierno de las madres. Y alguna gente decía, pero ¿por qué eso es excluyente de los hombres? ¿Cómo es posible? Y yo dije, yo no conozco nada más incluyente que una mamá. No conozco nada. La mamá sabe quién necesita más y quién necesita menos. La mamá sabe cómo organizar el trabajo. La mamá sabe cómo cuidar y cuida. La mamá sabe cómo manejar los recursos cuando son poquitos, muchas veces son poquitos, y cuando son muchos. La mamá entiende que no se trata de competir, sino que se trata de colaborar. La mamá entiende que hay que salvarlos y salvarlas a todas del grupo familiar. Y no escoge que uno se ahogue, procura de que todos se salven. La mamá es como la idea de trascendencia al futuro. Y entonces yo decía, si quienes están en los espacios de poder, hombres y mujeres, actúan como madres, no como padres de familia, tenemos bastantes historias de los papás, ¿verdad? Algunos buenos, sí, claro, pero hay muchos que se les olvida rápidamente lo que son las responsabilidades con las criaturas, principalmente cuando salen de la casa y ya no son parte de la estructura familiar. Pero si las mujeres y los hombres en el poder simulan más a las mamás, les aseguro que los problemas de vivienda tendrían otra perspectiva. Estoy totalmente segura que la salud se vería desde otro lugar, que el manejo del presupuesto público sería de otra forma. Y entonces, cuando pensaba yo que todos y todas en general, obviamente tenemos las excepciones de las madres también, no hay reglas absolutas en nada, pero si todas las personas en general entendemos ese rol de madre y empezamos a entender que es a partir de las economías del cuidado, de cuidarnos unas sobre los otros, de distribuir los recursos, de no desperdiciar, de no tomar una parte de esos recursos públicos y metérselos en la bolsa. ¿Qué mamá conocen ustedes que coge una parte del presupuesto familiar para hacer cosas exclusivamente para ellas? Habrán algunas poquititas, pero la mayoría están tratando de hacer, en mi país dicen, de tripas chorizo. Y otros dicen de tripas corazón. Entonces, yo sí creo que haya una cosa que tenemos las mujeres y por eso creo que el esfuerzo de reunirnos y de entender lo que está pasando a nivel global tiene un valor fundamental porque debemos de volver al tema del liderazgo. Y por eso les contaba lo del gobierno de las madres. Muchos hombres al final se identificaron con el gobierno de las madres porque todo mundo tiene una mamá.
porque no estábamos en competencia, porque lo que queríamos era sacar lo mejor de ese concepto de poder que debía de ser transformado. Y entonces allí quiero decirles qué fue lo que me motivó a mí, y estoy segura que les motivó a ustedes, solo que yo he ido con el tiempo sistematizando por qué una se mete en estas cosas. Bueno, primero, porque sí, entiende que hay una responsabilidad del colectivo. En el colectivo donde uno está, una no solo le interesa resolver lo de la casa propia, sino mira quienes están en las mismas condiciones o muchas veces en peores condiciones. Lo primero que nos impulsa cuando decidimos entrar en un proceso como los procesos políticos, que son desafiantes, absolutamente desafiantes, tenemos que enfrentar muchísimos obstáculos, muchísimos. Para servir no es solamente el deseo de servir, sino que conforme más se va caminando, más obstáculos vamos teniendo. Y esos obstáculos lo que nos permiten es también, primero, aprender, y segundo, tener una claridad mayor de cuáles son las mejores herramientas. Entonces, la primera característica que yo coloco en nuestra tarea de liderazgo es tener una visión. Es como decir cuando uno tiene un sueño, yo quiero llegar allá, quiero llegar a ese lugar. Cuando pensamos en vivienda, una dice, no, yo quiero que todas las personas en esta comunidad tengan una vivienda digna. Ese es el sueño que yo tengo. Yo quiero saber que mis hijas, mis nietas, mis nietos, los niños y las niñas de todos tengan la oportunidad de tener una escuela pública, no solo digna, sino de calidad, que les permita darle las herramientas a esas criaturas. Lo primero que una tiene en cualquiera de los temas en donde trabaja es como una visión. Y esa visión, además, puede que las demás personas no la vean, pero la transmitimos con tal nivel de certeza que empiezan a imaginarla. Es posible. Es posible eso que estamos viendo cuando asumimos un lugar de liderazgo, lo contamos y las otras personas nos creen. Por eso nos siguen. Porque aquello que estamos viendo parece que es posible de alcanzar. Y bueno, yo entré a la política porque creía, entre otras cosas, que era posible tener un mundo de igualdad entre las mujeres y los hombres y que debíamos de compartir el poder y que teníamos la posibilidad de, con nuestra perspectiva, distribuir de mejor manera los recursos, que la política, pese a todas las críticas que hay, era un lugar en donde una tenía que poner el esfuerzo. Antes que política fui activista, activista de todo. Activista ambiental, activista por los derechos de las mujeres, activista antirracista, activista por los derechos humanos, pero entendí que en la política, a mí me invitaron a ser parte de un partido político, yo podía alcanzar esa visión que tenía. La segunda característica es la misión. ¿Cómo hago yo? ¿Cuál es el vehículo que voy a desarrollar para llegar a ese lugar que yo estoy viendo? Y entonces algunas de nosotras decidimos, no, esto yo lo hago desde una organización comunitaria, no, esto lo hago desde el poder formal. Y también vamos cambiando cuáles son las herramientas que en diferentes momentos de nuestra vida utilizamos, los vehículos para llegar a la visión, a esa visión que tenemos, al sueño, que entre más grande es más desafiante y es mejor. La tercera característica es un poco lo que hemos visto, y bueno, yo entendí que el activismo era una herramienta para eso. Y cuando se me invitó a ser parte de un partido político, dije, la verdad es que sí. Yo creo que desde el Congreso de la República podré hacer muchas más cosas que las que estoy haciendo como una activista, con una organización de mujeres afrodescendientes que había fundado, que ya tiene 25 años, y
Y pensé que ese paso permitiría hacer más cosas. Entonces, la primera característica, ¿cuál era? Visión, sí, yo dije, no me han puesto atención o tal vez solo hablan en inglés. ¿Y la segunda? Exacto. Pues yo les voy a decir cuál es la tercera. La tercera es el conocimiento. Permanentemente estar buscando y estar investigando sobre los temas en los que nosotras queremos hacer un cambio, preparándonos académicamente, participando en diferentes cosas que nos den insumo, buscando, investigando sobre los datos, qué es lo que está pasando. El conocimiento es fundamental, porque ya sabe que tenemos algunos líderes que se autodefinen líderes, tienen una visión, saben qué es lo que quieren como vehículo, pero son súper ignorantes. Las cosas que dicen, el sol se para verlos, ¿verdad? Nosotras tenemos el gran desafío, hombres y mujeres, por cierto, de entender que el conocimiento tiene que estar del lado nuestro, que esa es una herramienta fundamental, que tenemos que estar detrás de la verdad. O sea, en tiempos de fake news, digamos, y que muchas de las cosas que se publican literalmente son falsas y la gente las repite, tenemos que ser mucho más despiertas y despiertos en la lógica de buscar conocimiento. Entrar a la universidad, sacar un diplomado, participar en cursos, buscar todas las herramientas que podemos, porque además ahora tenemos mucho más accesible el conocimiento. ¿Cuántas personas que llegaron aquí lo primero que tuvieron que hacer que era aprender inglés? Porque ese conocimiento era fundamental para poder desarrollar mucho de lo que querría. Y más bien hay algunas personas que llegan y dicen, no, yo para qué aprendo inglés, y de verdad que en mi comunidad todo el mundo habla español. Entonces la posibilidad de llegar más allá va a estar más limitada. Conocimiento es la tercera característica. Y yo creo que en este tiempo estamos de verdad que obligadas, principalmente para saber qué es lo que está pasando, dónde vivimos, pero qué es lo que está pasando en los alrededores. En América Latina tenemos muchos avances y retrocesos en materia de los derechos de las mujeres, por ejemplo. Y tenemos que estar preparadas para eso. Saber quién lo está haciendo mejor, por ejemplo. Aprender las unas de las otras. Contarnos las experiencias que tenemos para transmitir ese conocimiento, escuchar a la gente más grande, a las más viejas. Por cierto que en ese grupo ya yo me encuentro, ¿verdad? Pero ser capaces de estar siempre con el oído abierto y la mente abierta para aprender. La cuarta es la disciplina. Una no puede llegar a ningún lado si no es metódica, disciplinada. Si no se pone un plan y cumple el plan. Si no se levanta a la hora que se tiene que levantar. Si no hace el trabajo que tiene que hacer. Si evita procrastinar y dejarlo todo para mañana. La disciplina es un elemento central para que podamos alcanzar la visión que tenemos. La disciplina además nos hace más fuertes como personas. Y recuerden que yo dije que una tiene dos objetivos en la vida: el objetivo personalísimo y el objetivo colectivo. Para ambos la disciplina es fundamental. La quinta, y yo creo que aquí no me cabe la menor duda, solo con lo que he escuchado, es una característica, pero que se sale por sí misma. Y quiero decir que la disciplina es lo que nos permite a muchas de nosotras haber llegado a los lugares en donde llegamos y perseverar, pese a los obstáculos que encontramos en el camino.
La disciplina implica que cuando una se cae, se levanta, porque se levanta. Y se levanta más fuerte que como se cayó. La disciplina implica que aunque le duela, una camina. Y como dice un proverbio africano, y mientras va caminando, el viento te secará las lágrimas. La disciplina implica que si una no puede caminar, gatea. Si no puede correr, camina. Si no puede caminar, gatea. Y si no, a como sea, pero avanzando. La quinta es un poco lo que hemos visto aquí de sobra. Y yo creo que es una de las características que más me ha permitido a mí avanzar en los desafíos que he asumido como vicepresidenta del país, como ministra, como diputada, como activista, es la pasión. Es que una sienta de verdad que lo que está haciendo vale la pena, que el esfuerzo vale la pena, que si nadie la anima a una misma se anima en el espejo diciendo, lo estoy haciendo muy bien, voy para adelante. Esa pasión que enamora a la gente, porque te ven tan convencida que dicen, algo tiene que tener de verdad esa señora. La pasión es fundamental, es como una energía que además se transmite. Y ustedes lo saben, cuando una viene a estos espacios y escucha las historias de otras, usted se va motivada. Te dice, vale la pena lo que estoy haciendo. Es fundamental tener pasión en lo que estamos haciendo, porque esa es la manera en que demostramos que nos interesa y nos interesamos a nosotras mismas, pero nos interesa esa visión que queremos perseguir. Pero estas 5, ¿y alguien me puede decir las 5 que yo llevo? Muy bien. Pero además ustedes saben que cuando uno habla con pasión de verdad, convence. Si una quiere avanzar en algún proyecto, en alguna de esas cosas, de alguno de esos temas que una considera relevantes, y una además ya sabe que tiene que derribar muchísimos obstáculos, cuando usted lo hace con pasión, realmente hay una diferencia. La sexta es la compasión. Compasión implica la capacidad de ponernos en los pies de los otros y las otras. Compasión significa que podamos abrir los ojos para mirar quién es el que más o la que más necesita, para focalizarnos de atrás para adelante. Compasión significa que no vemos a nadie por encima del hombro, porque le entendemos tan igual como nosotras y nosotros, indistintamente de la condición que tenga. Compasión significa que no hay ninguna justificación para discriminar a nadie. Compasión significa que estoy dando un servicio a través de mi liderazgo. Compasión es lo que probablemente alguien llamó amor al prójimo, y es esa capacidad de colocarse en ese sitio para que las decisiones que estamos tomando, para que las acciones que estamos impulsando nunca estén separadas de esas personas a las que queremos impactar. Compasión significa respeto para aquellas personas que han estado desapropiadas de las cosas más elementales. Y nosotras mujeres, que venimos desde nuestras diferentes identidades, que sabemos, como dijo muy bien Zenaida, ¿no? Una sabe lo que es discriminación, una sabe lo que es que te miren por encima del hombro y aún así
continuar, mirando al frente con más fuerza, pero compasión significa que de verdad seamos capaces de colocarnos allí, en ese lugar. La séptima, espero que vayan, porque yo voy a hacer un quiz después de esto. La séptima es el trabajo en equipo. Aquí todas las cosas que ustedes han logrado es porque ustedes se han entendido como parte de un equipo. Aquí tienen el caucus porque entienden que es mucho más eficiente trabajar colectivamente que solo hacerlo individualmente. Y eso es fundamental. Ese trabajo en círculo, eso que yo llamo la gran tribu de mujeres. Porque lo sabrán las que tienen hijos pequeños o las que tienen adultos mayores bajo su responsabilidad, que una siempre necesita de otra que le eche una mano. Que una siempre está, y todas de alguna manera. Entonces, cuando nos juntamos en colectivo, generamos una fuerza superior. Estas 7 cosas son las características, pero ninguna de esas cosas tiene sentido si una no tiene un marco ético propio. ¿Cuáles son los no negociables de nosotras mismas? ¿Qué es lo que consideramos inaceptable? ¿En qué fila no te querés poner, ni aunque no te estén viendo? Porque la verdad es que no se trata, y yo creo que esto es válido para hombres y mujeres que están en la política, no es que si participaste en un acto de corrupción lo hiciste porque estaba seguro que nadie te iba a ver, no, es porque a la única persona que una no debería defraudar nunca es a una misma, es a una misma. Y por cierto, de la única que no se puede esconder nunca es de una misma. Entonces hay que tener un marco ético, un marco de las cosas que son aceptables, pero principalmente las no negociables. En política hay muchísimas ofertas, hay muchísimas cosas en que le dicen, mire, acepte esto que es malo a cambio de esto que es bueno. Y muchas veces las personas se encuentran en una disyuntiva, yo quiero esto que es bueno, pero voy a tener que callar sobre esto que es malo. Eso no se vale. Y yo creo que la lógica es que nosotras seamos capaces de escribir el marco ético que podemos seguir trabajándolo toda la vida. Y se puede cambiar, por cierto, pero lo que nunca se puede hacer es cambiar cuando estás negociando algo que dijiste que era lo no negociable. No es en ese momento que usted pueda cambiar uno de los preceptos que usted misma se ha puesto. Y yo realmente quisiera terminar diciéndoles que estamos en unos tiempos muy desafiantes, realmente muy desafiantes, que requieren de un liderazgo nuestro mucho más creativo. Yo le tengo mucha fe a la generación de gente más joven. Yo la he llamado la generación de la luz, porque veo que las mujeres más jóvenes, incluso los hombres más jóvenes, son más compasivos, están más comprometidos con los temas, entienden más, y aún así miramos los avances y retrocesos en nuestros países. Aún así miramos que un derecho que creíamos que estaba alcanzado, un día cualquiera se borra. Y yo por eso estoy convencida de que estamos en un cambio generacional. Algunas de ustedes han parido. Algunas, ¿verdad? Sí, yo también. Pero yo no me di cuenta que era parir hasta que acompañé a mi hija a parir. Y resulta que yo les voy a contar esta historia para terminar, porque yo estoy segura que estamos en un parto generacional. Y es como las contracciones del parto. Entre más seguidas son,
aunque una piense que es el final del mundo, más cerca estamos de dar a luz. Mi hija Tanisha es la hija mayor de 2 que tengo. Y ella, una mujer joven que cuando decidió parir, quería tenerlo todo. Quería tener de un lado al médico obstetra, del otro lado a la dula que la estaba acompañando. Quería tener un parto familiar con su mamá, su pareja. No quería estar en una sala tradicional de partos, pero sí en un hospital por si acaso algo pasaba. Y entonces llegó el día donde el médico le dijo que era ya la fecha límite. Luego nos dimos cuenta que no era tanto la fecha límite, sino que él tenía que salir del país 2 días después. Así juegan los médicos también. Y entonces llegamos al hospital, todo perfecto. Tenía una barra increíble, ¿verdad? Afuera estaba su suegra, la hermana, amigas, ¿verdad? Apoyando a esta parturienta. Y lo primero que llegó, cuando llegó a la clínica, se tomaba selfies ella. Aquí estoy en el cuarto esperando a mi hijo. Divina, bien maquilladita, todo perfecto, aquí con mami, aquí con no sé cuánto, aquí está la cunita, el bebé, todo, ¿verdad? Ella no le dolía nada ahí. Entonces, compartir con el mundo su experiencia era una de las cosas más importantes. Durante el día le habían puesto suero para ayudar a acelerar el proceso de parto. Y ahí estaba su partera, ¿verdad? Donde hacían ejercicios de respiración, una cosa maravillosa. Por allá el médico, ella decidió tener parto natural, sin epidural, sin ayuda. Ella, una mujer muy fuerte. Y resulta que cuando ya eran las 5 de la tarde, hemos llegado a las 9 de la noche, a las 5 de la tarde, el médico dice, no, ahí Tanisha, yo creo que lo mejor es esperar hasta mañana. Yo voy a suspender el viaje porque veo que por más ayuda que le estamos dando, pues su cuerpo no responde. Le ofreció la posibilidad en ese momento de hacerle una cesárea y ella dijo, no, doctor, yo natural todo. Y cuando ya el doctor dijo eso, ella empezó a alistarse, se fue al baño y yo escuché un grito como que si se había acabado el mundo. ¡Mami! ¿Qué pasó? Se le reventó la fuente. Había empezado la labor de parto, ahora sí. En ese momento no se le ocurrió tomarse ningún selfie, ¿verdad? Ya no relataba de manera estaba aterrada. Estaba entonces la partera que empezó con ella, con cada contracción, a hacer respiración. Tanisha, respire profundo, una bola grande para que se sentara en la bola y empezara, supuestamente para ayudar al chiquito, una tina con agua, todas las cosas que ustedes se puedan imaginar estaban en ese lugar. Cuando ya empezaron las contracciones más seguidas, no, al principio me dijo, ay mami, pero esto no es tan difícil. Yo le decía, usted no ha llegado a nada, mi amor, todavía. Usted no sabe. Me dice, no, yo pensé que era mucho más difícil, porque llegaba la contracción y ella sentía el dolor y luego se le iba. Casi que dijo, parir es como comerse un helado, ¿verdad? Cuando había pasado como una hora, las contracciones eran más seguidas, decía, ay mami, ya yo no aguanto más, yo ya no puedo. Y me dice, yo voy a llamar al médico para decirle que ya sí quiero epidural. Ya no me parece tan fácil. Mami, por favor, sí tenemos que llamar. Y entonces viene el médico ginecólogo, la examina y le dice, sí, ya voy a llamar al anestesiólogo. Y bueno, el médico se va y ella empieza realmente desesperada con los dolores y me dice, mami, vaya averígüese qué pasa porque esto es un hospital y no ha venido el anestesiólogo. Obviamente yo me fui
¿verdad? Y le pregunto al médico y el anestesiólogo me dice, no, Epsi, ya no se puede. Ella tiene 7 centímetros de dilatación y ahora es imposible. Ella va a tener que terminar su parto con dolor y natural. Cuando llego yo y me dice Tani, mami, ¿qué dijo el médico? Yo le dije, que ya viene. Ya viene. Y los dolores se convirtieron en algo tan fuerte, obviamente, ¿verdad? Para las que parimos con dolor, ya sabemos qué es eso. Y entonces cada vez era más fuerte y gritaba. Se asomó un momento el papá por la puerta y ya, no quiero ver a nadie. Hasta un momento determinado me dice, mami, mátenme. Yo no quiero tener ningún hijo, yo no quiero nada, yo lo que quiero es que se me acabe el dolor. Y entonces me dice, pero mami, ¿por qué no ha venido el anestesiólogo? Le digo, un momentito, voy a ir a averiguar. Volvía, ¿qué le dijeron? Que ya viene. Me dice, mami, yo creo que nos están engañando a las dos. Lo cierto del caso es que cuando esa muchacha estaba ya a punto de morir, según ella, ¿verdad? Eso es lo que han hecho las mujeres en la historia de la humanidad. Cuando ya me dijo, ya no puedo más, fue cuando empezó a coronar y nació Malik. Y cuando ella estaba en medio de la labor de parto, la partera le decía, Tani, respiremos, y Tani le decía, Mónica, ¿qué le pasa? Yo no puedo respirar, a mí no me interesa respirar. Nació la criatura finalmente, como nacen millones de criaturas todos los días y en todos los momentos. Pero ella tuvo que pasar por ese proceso que era inevitable. Era inevitable por su decisión, porque ahora hay algunas que pueden realmente evitarlo. Y eso es lo que yo creo que está pasando con la humanidad. Cuando miramos más retrocesos, porque es cierto, o sea, cuando uno ve las discusiones de las 3 causales en Dominicana, o mira la persecución y los retrocesos en diferentes países de América Latina, mira cárcel, mujeres en la cárcel incluso por abortos espontáneos. Uno dice, esto no tiene ningún sentido. Pero yo creo que es porque estamos en la labor de parto. Yo estoy segura que estamos pariendo una nueva generación. Y nosotras somos las parteras. Nosotras somos las que tenemos que seguir, aun y cuando pensamos que no puede ser peor, y uno dice, no, pero es que ¿cómo va a ser? Eso que ya ganamos ahora se retrocede, aquí mismo en los Estados Unidos. Acciones afirmativas que uno pensaba que era un tema ya resuelto. Y entonces es como cuando está doliendo mucho en ese parto. Y yo digo por eso que cuando yo vi a Tani parir, la vi en todas las fases. Cuando una lo está viviendo, solo lo vive. Bueno, y además, si no tiene esa cantidad de gente haciéndole barra, pues por supuesto que es poquito más desafiante, ¿verdad? Pero es eso lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es que allá, en el horizonte, de verdad está el sueño que añoramos. Y en ese horizonte yo las quiero invitar a que hagamos todos los esfuerzos, desde lo pequeñito hasta lo grande. No hay misión pequeña, no hay visión pequeña, todas son necesarias. Que lo hagamos colectivamente, que construyamos esa gran tribu de mujeres, que nos alimentemos las que están aquí con las que estamos afuera, que nos ilusionemos cuando alguna llega a un lugar de poder y sabemos que la podemos apoyar, que trabajemos como lo hicieron nuestras ancestras una y otra vez, y que cuando creemos que caemos volvamos a levantarnos, que entendamos que la política es servicio, que el liderazgo es servicio para transformar este mundo, y que el mundo que soñamos sí existe, está allá en el horizonte, que la justicia, la igualdad, que acabar con el racismo sistémico, que acabar con esa estructura que coloca a las mujeres en una condición de desventaja,
esa sociedad allá está. Y que nosotras, cuando sentimos más miedo y más desolación y cuando creemos que ya no más nos damos más la mano con las otras y entendemos que a través de estos espacios maravillosos que ustedes han construido, juntas es más fácil que podamos no solamente mirar y tener esa visión que soñamos, sino y por supuesto alcanzar el sueño de la dignidad para todas las personas. Muchísimas gracias.